Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un maestro contemporáneo, un espíritu bien cargado de sabiduría que tiene mucho que contarnos sobre muchas cosas y así de a poquito nos va trayendo su enseñanza en este canal en el que sabéis que hablamos de espiritualidad y de crecimiento personal. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante en el trabajo espiritual que acompaña todo proceso de crecimiento personal y de trabajo espiritual, que es la cuestión del servicio. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Encantado, Virginia. Ya sabes que me encanta siempre dialogar contigo. Bueno, así Gonzalo siempre está al servicio. La verdad que qué maravilla y como que es parte del trabajo de todo maestro, ¿no, Gonzalo? El servicio. Pues sí, hombre, primero, gracias por tus adjetivos. Yo no me considero un maestro, sino un estudioso de esto, ¿no? Que intenta vivirlo y ayudar a los demás que lo quieran vivir, ¿no? Y sí, el servicio, fíjate que yo creo que es la última asignatura que aprende el alma, ¿no? En el Mm. colegio de almas, que es esto, ¿no? Como yo digo, ¿no? Entre otras cosas porque hasta que no hay un cierto nivel de conciencia, el servicio no es algo en lo que te enfocas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, si no te enfocas en ello, pues es más difícil aprenderlo, como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Para aprender piano, pues tengo que practicar, enfocarme y tal, ¿no? Y bueno, pues el servicio parece que no, pero tiene sus reglas, ¿no? Y, Ujú. y es obvio cuando te dedicas a ello y las aprendes, pero es bueno saberlas, yo creo, antes de empezar, ¿no? Porque así por lo menos sabes en qué dirección trabajar, ¿no? Con qué herramientas trabajar, ¿no? De qué forma hacerlo, ¿no? Porque sí tiene vamos, sus condiciones y sus reglas que hay que, como todo lo demás, aprender, ¿no? En tu libro, Un nuevo paradigma de la realidad, hay un capítulo que está dedicado al servicio y te quiero preguntar cosas, ¿no? Ampliar cosas que tú ya has trabajado profundamente en ese libro, ¿no? Y también en el libro que has coescrito con Rafa Domingo, que se titula Espiritualizarse. Pero me Sí. gustaría empezar por el Evangelio, Ok, ¿sí? sí, Citando sí. así a San Marcos. Jesús reunió entonces a los 12 discípulos y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, entre los discípulos, ¿entiende, no? Al Claro. contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Bueno, parece que el Maestro Jesús, para el Maestro Jesús es muy importante en sus enseñanzas esta idea de el servicio y como el primus inter pares, un poco esto, ¿no? La palabra del príncipe, ¿no? Que era el primero entre todos los que son iguales, es el que sirve. Gonzalo, Claro. ¿nos puedes hablar de esta idea de la igualdad en la que coloca el servicio y al mismo tiempo que te lleva más allá, ¿no? Te coloca como alguien más importante, el ser el primero en servir, ¿no? Sí, vamos a ver. Es que el servicio, claro, el servicio si no se hace desde la humildad, no es servicio, ¿no? Sino que es culto a la personalidad, ¿no? Esto Mm. lo vemos mucho bueno, históricamente se ha visto mucho, ¿no? Pero claro, la enseñanza evangélica lógicamente es correcta, ¿no? O sea, es decir, como todas las demás enseñanzas evangélicas, ¿no? Pero cuando caemos en un servicio egoico, ¿no? Ahí no estamos aprendiendo el verdadero servicio, ¿no? Como dice el Evangelio, porque, vamos a ver, el servicio tiene que tener unas condiciones, ¿no? Para poder ser eficiente, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es esta que tú dices, ¿no? O sea, que el servicio se haga desde la humildad. Fíjate que la humildad no es la estupidez,
O sea, me explico, ¿no? O sea, si por ejemplo Rafael Nadal dijera es que yo juego muy mal al tenis, tal, bueno, no se estaría siendo humilde, estaría siendo estúpido, ¿no? Porque obviamente si no el mejor, pues uno de los mejores del mundo o de la historia, ¿no? La humildad consiste en ese caso en comprender que tú puedes tener más o menos sabiduría o más o menos adelanto espiritual, pero que todo eso es por la gracia de Dios, no es por tus propios méritos, ¿no? Por mucho que tú hayas colaborado. Es más don que tarea, ¿no? Aunque tiene un poco de tarea, lógicamente. Y por lo tanto, aunque tú sepas que tienes un cierto adelanto en tu alma y que has hecho una cierta comprensión espiritual, que a lo mejor otros no han llegado a hacer, bueno, pero no tienes que compararte con nadie, ¿no? Tienes que compararte solo con tu antiguo yo, ¿no? Y hay en el universo muchos seres que tienen mucha sabiduría que cualquiera que esté haciendo servicio en la Tierra. O sea, que es que a la hora de incluso si intentaras compararte, pues encontrarías como siempre, pues seres por arriba y seres por abajo, ¿no? En la Ujú, sabiduría, en el servicio y en todo, ¿no? Por lo tanto, tú estás donde estás y realmente cuando haces servicio, el primer beneficiador es tú, ¿verdad? Porque es así. O sea, ten en cuenta que el universo siempre tiene un plan B. Y cuando un alma ya se ha hecho correspondiente con comprender algo, pues se lo van a hacer comprender, ¿no? De una manera o de otra. Si tú eres el instrumento a través del cual él lo puede comprender, pues eso al que te beneficia es a ti, ¿verdad? Porque siempre que practicas el amor y que tienes intención de servicio, se produce un gran crecimiento espiritual para ti. Es como, yo siempre suelo ujú, decir, como si te pusieran un turbo, ¿sabes?, en el trasero y como que el mm, crecimiento espiritual se acelera precisamente porque, claro, si tú has decidido, ¿no?, que vas a ser o que quieres ser un instrumento, ¿no?, en manos de, como yo digo, de arriba, ¿no?, para que la conciencia vaya subiendo en general, pues te van a dar las herramientas para ello, ¿no? Porque claro, no le van a dar las herramientas a lo mejor a alguien que no las necesita porque no va a hacer nada con ellas, ¿no? Pero si tú dispones a hacer algo con ello, pues claro, vas a tener las herramientas para hacerlo, que incluye, y yo creo que esto es así, pues hasta una infusión de sabiduría que si no tuvieras la intención de servicio no necesariamente te llegaría, ¿no? ujú. El Papa Francisco, que no se le oye mucho hablar en entrevistas y tal, cuando le hacen entrevistas es un poco, pero en las homilías de pronto dice Sí, cosas sí, que claro. más ¿no? De reflexiones así espirituales, ¿no? Y traía esta cita de San Marcos y decía que el valor de una persona no depende del papel que desempeña, de su éxito, de su trabajo o de su dinero. Y aquí cito textual al Papa Francisco: la grandeza y el éxito a los ojos de Dios tienen otro nivel, se miden por el servicio. Esto me encanta. Sí. No por lo que se tiene, sino por lo que se da. Y bueno, más adelante en la homilía invoca a María, humilde sierva del Señor, para que nos ayude a comprender que servir no nos disminuye, sino que nos hace crecer y que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, me gusta esto que dice el Papa, que lo que es una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que se da, ¿no? No por lo que consigue, sino por el servicio. Claro, Es esto, una vara de medir, ¿no? El sí, sí, sí. servicio, ¿no? No, yo creo que el Papa está diciendo una cosa todavía más profunda, ¿no? O sea, lo que el Papa está diciendo, en mi opinión, es que tenemos que redefinir también un poco qué es eso del éxito, ¿verdad? Porque Ujú, hasta ahora parecería ser que éxito pues era conseguir logros, tener muchas cosas, cargos importantes, en fin, tener funciones, ¿no? O trabajos importantes. Y es un poco como sin querer todos hemos definido el éxito, ¿no? Hasta hace poco, pero ahora que todos somos más conscientes de que esto es una escuela de almas, ¿verdad? Y que el motivo para todo esto que existe es pedagógico, para el crecimiento espiritual de las almas, creo que llega la hora ya, como tú bien dices, de que tenemos que incluso redefinir el éxito antes de hablar del servicio, ¿no? Porque mm, claro, si esto es una escuela de almas,
pues el éxito es cuántos cursos haces en una vida, ¿no? ¿Sabes? Cuánto avanzas el nivel de conciencia en una vida, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo el Papa de fondo, ¿no? Y claro, si avanzas en nivel de conciencia, pues el servicio es algo que sale natural. O sea, cada nivel de conciencia tiene sus actitudes propias, sus propósitos propios, su manera Mm, de ver la vida diferente, ¿verdad? Tu manera ujú, diferente de comprender quién es Dios, quién eres tú y para qué estás aquí. Todo eso va variando según va variando el nivel de conciencia, ¿no? Y por lo tanto, lo que dice el Papa me parece extraordinariamente acertado, ¿no? ujú, Porque claro, lo que van, mira, además, ahora ya incluso tenemos muchos estudios hechos, como tú sabes, ¿no? Por profesionales, por científicos, por médicos, o sea, no por personas que son cantamañanas, ¿no? Sobre las experiencias próximas a la muerte y todos dicen lo mismo, ¿no? Dicen, bueno, lo primero que hay una revisión de vida, ¿no? Y lo que se valora, ¿verdad? Cuando entras en esa otra dimensión, pues es justo lo mm, que tú estás diciendo y lo que el Papa está diciendo, ¿no? Es decir, bueno, cuánto has podido aprovechar la vida o el curso, ¿no? Para lo que era, ¿no? Que para tu crecimiento y también cuánto has hecho por los demás. Vamos, en el Evangelio hay muchas más enseñanzas en este sentido, ¿no? Las que tú has citado y otras cuando dice Jesús, bueno, cuando lo hacías por ellos, por estos pobres, lo hacías por mí, ¿no? ¿Sabes? ujú, Entonces el servicio es efectivamente la culminación, ¿no? De un trabajo de crecimiento de conciencia, porque desde un nivel de conciencia alto, pues se comprende que todos somos uno, que todos somos hermanos, porque el Padre del alma es el mismo para todos, ¿verdad? Aunque tú y ujú, yo tengamos distintos padres biológicos y a nivel biológico tú y yo no seamos hermanos propiamente dicho, tú tienes los tuyos, ujú, yo los míos, ¿no? ujú, Pero sin embargo a nivel de alma sí somos hermanos, ¿no? Porque tenemos el mismo padre. Y entonces ujú, eso se comprende cuando ya uno se sitúa en el alma, ¿no? Y se identifica con el alma en vez de con el ego, ¿verdad? Y por lo tanto el servicio pues es algo que te sale natural, o sea, no es algo que, ¿verdad? Que sea difícil o que tengas que decidirte o que no, es algo como que aparece natural de la misma manera que en otros niveles de conciencia lo que sale natural casi es el trabajo profesional y en otros más bajos pues lo que sale natural es la guerra y la violencia, ¿no? O sea, pero es un poco ujú, lo que brota de uno, como también dice el Evangelio, ¿no? O sea ujú. que sí, sí, me parece muy acertado el comentario del Papa Francisco en este sentido porque creo que se refiere a esas dos cosas. Vale, vamos un poco a tu libro, ¿no? Porque es un Sí, capítulo importante, ¿no? Y me gustaría empezar por una cita en la página 432. Dices, los sí, seres espirituales sí, ya solo se dedican al servicio. claro. Para llegar a ser uno de ellos, se debe aprender a hacerlo sin cometer errores. Bueno, esta sería la segunda parte, pero ¿nos Sí. puedes hablar esto de que quiénes son los seres espirituales y por qué solo se dedican al servicio, Gonzalo? Bueno, verás, porque vamos a ver, en todas las tradiciones espirituales existe la idea, ¿no? De que, bueno, de que en el universo existen seres no físicos, ¿verdad? En la religión cristiana se les llama ángeles, en las orientales maestros ascendidos, pero en Ujú, definitiva es la misma idea, ¿no? Son seres que ya han culminado, ya han llegado a un cierto grado de evolución, ¿verdad? Y claro, al no tener cuerpo físico ya, ¿verdad? No tienen nada que hacer en el, o sea, ni una resistencia, todo es posible, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, se dedican al servicio, ¿no? Por ejemplo, en la tradición católica o cristiana, siempre hemos hablado pues del ángel de la guarda, por ejemplo, ¿no? Que todos tenemos un ser no físico, pues que nos cuida, nos vigila, nos ayuda, ¿no? En nuestro caminar por la tierra, ¿no? Bueno, yo creo que eso es así, ¿verdad? Y mucho más desde la ciencia se comprende la multidimensionalidad del universo, ¿no? Y por lo tanto, ujú, pues, porque no va a haber vida en otras dimensiones, ¿no? Aunque sea una vida de distinta naturaleza, sería lo lógico. Y creo que es evidente que esos seres sí se dedican exclusivamente al servicio, ¿verdad? Es más, a partir de ahí, de ese nivel, ya el crecimiento espiritual, bueno, pues va concretando una ampliación del servicio, ¿no? ¿Cuál es tu ujú, responsabilidad, ¿no? O sea, ujú, y por lo tanto, bueno, pues hasta que no
aprendemos a hacer bien el servicio, como yo decía en mi libro, ¿no? Cometiendo ya menos errores, pues no nos graduamos porque no estamos listos para la siguiente función, ¿no? Ujú. Y eso es importante, yo creo que de tenerlo en cuenta y por eso es bueno que siempre que podamos, pues vayamos practicando este asunto del servicio, ¿no? Porque es la única manera que lo vamos a aprender. ¿Mm? O sea que en este ¿Quién sentido no? sería como la actividad más espiritual que podemos hacer Sin en duda, la sin tercera duda. dimensión, ¿no? No, sin duda ninguna. Fíjate cómo el propio Papa Francisco pues lo está afirmando, ¿no? En ese texto que me leíste, ¿no? Por supuesto. Y además es la que más nos ayuda a nuestro propio crecimiento espiritual, ¿verdad? Ujú. Porque fíjate que en los primeros niveles de conciencia, ¿no? Lo que denomino yo en mi libro, por llamarlo de alguna manera, de metro en metro, ¿no? Nivel 2 y nivel 3, la obtención básica es obtener cosas de Mm. fuera para llenarme, para hacerme feliz. Oye, pues obtener Ujú. lo que sea, ¿no? Pues dinero, sexo, relaciones, juguetes, casas bonitas, lo que sea, ¿no? Pero es obtener. Mientras que ya en el nivel 4, ¿no? De nivel de conciencia, es donde se produce ese gran cambio de intención, ¿no? De propósito, ¿no? Donde ya a partir de ahí tu primer propósito es servir, no obtener, ¿verdad? Mm. O ya por ley de compensación, pues el universo te traerá lo que te tenga que traer para que puedas vivir la vida dignamente, ¿no? Y ocuparte de tus necesidades físicas, ¿no? Pero tu Ujú. intención predominante ya no es obtener, es servir y dejar que la compensación pues venga después, ¿no? Que siempre viene por otra parte, por ley, ¿no? O sea que por eso Ujú. ninguna persona de cuarto nivel tiene problemas de abundancia que no sean los autoimpuestos, ¿no? Vale, más tarde te quiero preguntar sobre la conexión del servicio y la abundancia. Pero ahora me Claro, gustaría claro. un poco para Sí, enmarcar, así hemos hecho una sí, pequeña introducción, pero para enmarcar a todas las personas que nos están viendo, me gustaría ir a la etimología de la palabra servicio que me ha parecido muy interesante. Es algo que suelo hacer cuando quiero realmente entender un concepto, ¿no? Y, sí, y viene del latín servire, significa ser esclavo, sí, que me ha sorprendido mucho. sí, Entonces, sí, claro, esto es llamativo porque realmente un esclavo es uno que pertenece, que es propiedad de un señor, sí. ¿no? Entonces, en este sentido, estar al servicio nos convierte en siervos de Dios. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto que te sugiere? Sí, claro, claro. Pero una cosa es ser siervo de Dios y otra cosa es ser esclavo, ¿no? Vamos a ver, nosotros no somos esclavos, pero sí somos siervos de Dios. Nosotros, claro, somos instrumentos, ¿verdad?, en mano del universo, pues para que se cumpla el plan de la creación de alguna manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no tengo ningún inconveniente con comprenderlo así. Lo que pasa que, vamos a ver, el servicio es libre, ¿no? O sea, nadie está obligado, el amor no se impone, el amor se propone, ¿no? O se aprende por inspiración, pero nunca por imposición. Con lo cual, la persona que sirve, claro que es siervo de Dios, pero es libre, o sea, es siervo de Dios porque él ha decidido serlo, ¿no? Porque él ha Ujú, decidido usar su libertad, si quieres pensarlo así, ¿no? Para ujú. alinearse con el amor, ¿verdad? Ahí quería Para ir, ser, ahí quería ir. claro, y para ser instrumento de Dios, ¿no? Con lo cual, claro, por ejemplo, una de las condiciones del servicio, ¿no? Para que éste sea eficiente, como casi para todo lo demás en la vida, es el compromiso, ¿no? Claro, si no te Ujú, comprometes con el servicio, pues nunca harás un servicio de calidad, ¿no? Dicho eso, mucha gente que tiene quizá una idea equivocada en la mente, ¿no? Que es que el compromiso te quita libertad. Pero yo creo que eso es una confusión entre la libertad y el libertinaje. No sé si me explico, ¿no? O sea, yo por libre, o sea, como decía el gran sabio, creo que fue San Agustín, dice, vale, yo soy libre, pero soy libre para amar. O sea, yo uso mi libertad para amar,
Yo uso Ujú, misas y yo puedo ujú, mal usar mi libertad, por supuesto que puedo, ¿no? Pero ujú, eso retrocedería y haría mi crecimiento espiritual y lo haría más ineficiente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la capacidad de compromiso, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Es precisamente un ejercicio de mi libertad, no un cortar mi libertad, ¿verdad? Uso ujú, mi libertad ujú, para comprometerme, porque, vamos a ver, si tú no das lo ujú, mejor de ti mismo en lo que hagas, ¿verdad? Pues no estás creciendo eficientemente, evidentemente, ¿no? Porque solo a través de dar lo mejor de ti mismo, pues tú puedes observar qué te ha faltado, qué errores has cometido, no has cometido, qué tienes que aprender, ¿no? mm, Claro, si ni siquiera estás dando lo mejor de ti mismo, el aprendizaje es más lento, ¿no? Por ujú, eso no hay que confundir la libertad con el compromiso. Eso es una idea que tenemos que... Bueno, esto se da en todo, ¿no? Se da pues hasta en la elección de pareja o de ujú, trabajo o de lo que sea, ¿no? Con lo que tú decidas hacer, comprométete, ¿no? Luego ya veremos a ver qué tal sale o no sale, pero si no te comprometes, no das oportunidad a que salga bien. ujú. Claro, en este sentido, a mí lo que me interesaba de la etimología es que Mm. realmente un esclavo está sometido a la voluntad de su señor y en ese sentido, como hijos de Dios, Sí, la libertad es un oxímoron, es como una paradoja, ¿no? Porque realmente sí, esto me gustó mucho que me lo dijo Higinio Marín, este sí, filósofo español tan interesante que decía la libertad es atenerse. Y esto también lo hablé con sí, Rafa sí, sí, Domingos de, sí. Y estoy de acuerdo con ambos, sí, sí. ¿no? Y entonces, como este lugar de servir es tengo la libertad de obedecer, ¿no? Claro, claro. Y Eh, ahí me convierto en servidor, ¿no? claro, pero eso no se produce hasta que no hay suficiente sabiduría, ¿verdad? Y ese Ujú, es también el asunto, ¿no? Porque claro, vamos a ver, que nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios es evidente. O sea, toda la ujú, creación está sometida a la voluntad de Dios. Eso no es que lo diga yo. Lo han dicho pues todos los maestros espirituales. Por ejemplo, San Alfonso Ligorio, creo que es ujú, doctor de la Iglesia, ¿no? Pues en su libro Conformidad con la voluntad de Dios dice, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios, ¿no? Dice más, dice, no se mueve la mota de una mota de polvo con el viento sin que eso no sea la voluntad de Dios. Esto lo ujú, comprendemos ahora no solo espiritualmente, sino también científicamente, porque tú sabes que una de las posibles soluciones, ¿no? Al problema del enigma cuántico pues es que la conciencia cree la realidad, o es eso, o universos paralelos, ¿no? De universos paralelos no ha hablado nunca ningún maestro espiritual ni los ojos de la contemplación, por lo cual, mm, ante ambas posibilidades, yo me inclino por la conciencia creando la realidad. Y por lo tanto, si la conciencia crea la realidad es la voluntad de Dios, y por lo tanto nadie nos podemos escapar de eso, ¿no? Pero es una voluntad que es amorosa y que va ujú, dirigida a la pedagogía de las almas, como hemos hablado más de una vez, ¿no? Y por lo ujú, tanto, salirme de la voluntad de Dios es imposible, para mí, para nada, nada lo creado en el universo, ¿no? Pero ujú, esa voluntad de Dios incluye contar con nuestra libertad, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos hacer más rápido o más lento nuestro crecimiento espiritual de acuerdo con nuestra comprensión, nuestra dedicación, etcétera, ¿no? Pero todo entra dentro de la voluntad de Dios o no podría ocurrir, evidentemente. ujú. Ok, Tú defines el servicio, dices, el servicio consiste en desear y dar a los demás lo mismo que se espera recibir. Y el diccionario de la RAE, la, Real Academia de la Lengua Española, dice, servir es estar al servicio de alguien. Segunda acepción, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone, que nos lleva otra vez a la idea de mismo, siervo, claro, ¿no? Pero tú claro. nos dices, el servicio consiste en desear y dar a los demás lo mismo que se espera recibir. Mm, Como, y dices, la capacidad de servicio
tiene, desde la sabiduría, que es donde ya te estás metiendo, tiene dos vertientes, el servicio como información y el servicio como acción. O sea, ahora ya hemos definido un poco lo que es servicio. ¿Nos puedes hablar de estas dos vertientes del servicio? Así empezar por el servicio Sí, como claro. información, ¿no, Bueno, pues Gonzalo? mira, sí, el servicio como información en general se le puede llamar enseñanza, ¿no? Y Ok. fíjate que muchos maestros espirituales siempre han dicho que convertir lo inefable en comprensible es uno de los grandes servicios que se puede dar a la humanidad, ¿verdad? Cuando enseñas, o sea, cuando estás haciendo un servicio de enseñanza, pues tienes que dar información suficiente, eficiente y oportuna, ¿verdad? Claro, si no Mm, das información ujú. suficiente, pues no estás enseñando bien. Pero sí, pero puede ser que en algún momento la información que tú des sea inoportuna. ¿Por qué? Porque no te lo han solicitado, porque la persona no está lista para recibir la información o porque esa información va a crear un conflicto en la persona, aunque la información sea cierta, ¿vale? Entonces, una de las cosas que un buen maestro comprende es cuándo se le puede decir qué a determinadas personas. Por ejemplo, yo tengo 18 nietos, algunos de ellos son pequeños, tienen 2, 3 años, 4 años, con independencia de que sean muy listos o no. Hombre, yo sé que todavía no puedo intentar enseñarles álgebra, ¿no? Porque claro, para eso tengo que esperar a que su cerebro esté un poco más desarrollado y a que, porque si no se No frustran. creo que les vayas a enseñar álgebra, Gonzalo. A lo mejor ya cuando tengan 12 años, ¿no? Tal, pero digo, a los 3 no. Claro, porque se frustrarían ellos y me frustraría yo, ¿no? Entonces, cuando digo de dar información oportuna, pues mira, una de las cosas más importantes para el servicio espiritual es saber discernir, ¿verdad? En qué nivel de conciencia está la persona que va a recibir esa información, ¿verdad? Porque igual Ujú, que, hombre, no se enseña igual a los niños pequeños que a los estudiantes universitarios, son otros tipos de libros, que a lo mejor lo cuentan de otra forma, ¿no? Con historias, o sea, tú tienes que intentar discernir qué puede comprender el otro, ¿no? Y por eso es el servicio de información al que yo me refiero, ¿no? Que es un servicio importantísimo en el universo porque es un servicio de enseñanza. mm, Luego también hay servicio de acción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo dar de comer al hambriento, de beber al sediento, ¿no? Y mm, eso es, bueno, yo para que a eso lo llamo más que servicio, ayuda, ¿no? Pero bueno, otros lo llaman servicio también y no tiene ningún problema. Y un servicio tan importante como cualquier otro, porque aquí en el servicio no es tan importante lo que estés haciendo o no estés haciendo. Hay personas que sirven de muy distintas maneras, entre otras cosas, de acuerdo con sus dones, ¿verdad? O sea, por ujú, ejemplo, no sé si Teresa de Calcuta podría enseñar física cuántica, ¿no? Pero sí podía cuidar enfermos y lo hizo muy bien y con una gran dedicación, ¿no? Y siendo un gran ejemplo para los demás. Por lo tanto, ujú, la persona usa sus dones, sus capacidades en el servicio como Dios se las ha dado y por eso ahí yo distingo entre un servicio de información, que le podemos llamar enseñanza, y un servicio de acción, ¿no? Que es hacer cosas por los demás que ellos no pueden hacer por sí mismos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ves a una persona que tiene una pierna escayolada y va con muletas y tiene que llevar una maleta de un sitio a otro, pues le puedes llevar la maleta, ¿no? Porque eso es un servicio, ¿no? Simple, pero servicio, al fin y al cabo. Él no puede hacerlo, está escayolado. Ahora, con ese servicio de acción, también tenemos que tener un poquito de cuidado y sabiduría de no siempre hacer por otros lo que otros pueden hacer por sí mismos, ¿verdad? Porque en ese ujú, caso, sin querer, estaríamos interfiriendo en sus aprendizajes o en sus destinos, ¿verdad? ujú, Claro, tú enseñas a alguien, enseñar al que no sabe, ¿no? Dice el texto, enseñar al que no sabe. Bueno, eso como él no sabe, pues él no puede hacerlo por sí mismo y tienes que enseñarle, ¿no? O ayudar a hacer a alguien a hacer algo que él no puede hacer por sí mismo en el mundo de la acción. Pero claro, si veo una persona que es totalmente saludable, ¿sabes? Tal, y pues no tengo por qué llevarle la maleta si se lo puede llevar él, ¿no? Porque le ujú, corresponde llevarse su ujú, maleta, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y por ujú, eso, pues él va haciendo lo que le corresponde hacer en la vida, ¿no? ujú, Entonces, en esto hay que tener cuidado porque muchas veces nos entusiasmamos con el servicio y acabamos interfiriendo
en los destinos de los demás porque hacemos cosas por ellos que ellos sí pueden hacer por sí mismos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar, bueno, como siempre, aprendiendo, discerniendo y viendo a ver a qué dedicamos nuestro servicio, ¿no? O sea, que tenemos dos formas de servir, que son por un lado el Sí, conocimiento y por otro sí, lado la acción. exacto. Pero en todo caso, Gonzalo, es como si fuera el arte más delicado. Sí, sí, Es sí, un arte y es muy delicado. ¿Cuál es la frontera que me claro. permite discernir dónde estoy dando de más información o como nos acabas de decir, estoy ayudando de más? Y ahí es como esta, o sea, esta delicada frontera en ser siervo y, y ser esclavo. Claro, la espiritualidad, Virginia Iza, está llena de esas fronteras sutiles que tú dices, pero cuando Sutil, digo llena, es sutil, ¿eh? llena, llena, porque claro, por eso muchos maestros han dicho que, claro, la espiritualidad es casi es como andar por el filo de una navaja, ¿no? Mm, Claro, o sea, ¿cuál es la diferencia? Fíjate tú, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el orden y el control? El mm, control es un problema egoico y el orden es una virtud espiritual. Y la ujú, diferencia es muy sutil. ujú, Por ejemplo, ujú, otra. ¿Cuál es la diferencia entre la prudencia y el miedo, no? La mm, citamos Rafa y yo en el libro, ¿no? Pues claro, ujú. el miedo es lo contrario al amor, la prudencia es una virtud espiritual. ¿Y dónde está ese filo de la navaja, ¿no? Que divide la Ujú, prudencia del miedo, ¿no? Con ujú, el servicio pasa lo mismo, claro. Por ujú. eso digo hay que aprenderlo porque hay que aprender a andar por el filo de una, de una navaja, ¿no? Y en todo caso es súper interesante cómo en tu libro yo he visto muchas charlas en las que pones en conexión directa la capacidad que tiene uno de servir con la abundancia que ve reflejada en su vida. Claro. ¿Nos puedes hablar de esta relación tan interesante Sí, y sí. tan poco, de la que se habla tan poco, Gonzalo? Bueno, yo creo que ya se empieza a hablar más, ¿no? Gracias a Dios y se va a ir hablando de esto cada vez más, ¿no? Esto, como sabes, pues también está en el Evangelio, como todo lo importante, ¿no? Y en Ujú, el Evangelio Jesús dice, tú dedícate al descubrimiento del reino interior, que todo lo demás se dará por añadidura, ¿no? ujú, Bueno, yo ahora, si lo quiero decir con el lenguaje más moderno, la misma idea y la misma enseñanza, digo, todo lo demás se dará por ley universal, ¿verdad? La añadidura a la que Cristo se refiere es la ley universal en funcionamiento, ¿no? Y hay varias enseñanzas de estas en el Evangelio, no solo esa, sino también la de las flores y el campo y las aves que no se preocupan, ¿te acuerdas? Ok. sí. Pues la ley universal es la que crea la realidad, o sea, la conciencia crea la realidad siguiendo unas leyes, ¿vale? Y claro, nosotros venimos aquí a aprender esas leyes, ¿verdad? De alguna manera eso es el crecimiento espiritual, porque es lo que nos permite alinearnos con el amor, porque la primera ley de todas es la ley del amor, y de ahí se derivan una serie de leyes subsidiarias que rigen la creación, pero que también rigen la comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios, ¿verdad? Ujú, Entonces, hay un refrán que dice, el universo te muestra la ley, ¿no? Entonces, ujú, cuando tú estás haciendo cosas a favor de la ley del amor, tus resultados siempre son buenos. Es como te lo muestra, porque claro, para aprender la ley tenemos que observar lo que funciona y lo que no funciona, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está dedicada al servicio y ha aprendido al servicio y lo hace con puridad de intención, esa persona siempre será abundante, ¿verdad? Otra cosa es que esa persona sea austera o esa persona ajá, autorregule su abundancia, ¿no? ujú, Sé para otros casos, ¿no? Para los demás, pero no hay, suele haber problemas de recursos cuando el servicio se hace bien. Mira, esto tuve la gran fortuna de preguntárselo una vez en persona a Teresa de Calcuta, ¿no? ujú, Y le dije, le pregunté, pero bueno, ¿cuánto, a lo largo del tiempo, cuántos recursos has recibido? Y ella me sonrió y me dijo, uy, muchísimos, muchísimos, la verdad es que muchos. Decía, otra cosa es que no me los he gastado en peluquería, ¿no? Pero ujú, es verdad, o sea, que cuando una persona ha aprendido el servicio, tiene intención pura de servicio, está comprometida con el servicio y realiza servicio,
casi nunca suele tener problemas de abundancia. Es más, muchos de los problemas de pobreza económica, ¿verdad? En mi opinión, se derivan del hecho de que algunas personas que están en esa situación pues no están dispuestas a servir, ¿no? Y entonces muchas veces hay más soberbia en la pobreza que en la riqueza, ¿no? Dice el refrán, ¿no? Y Mira, eso, esto es tan refrescante. ¿no? Tenemos que comprender, ¿vale? Y no pasa nada, pero la abundancia siempre, siempre es un resultado que sigue al servicio, ¿no? Ajá. Y fíjate cómo las personas que han montado organizaciones espirituales, pues siempre han encontrado los medios para poder hacerlo, ¿verdad? Siempre que su intención sea pura, ¿verdad? Y que quieran ayudar a los demás. Entonces, sí hay una relación directa entre el servicio y la abundancia. Cuanto más actitud de servicio, cuanto más compromiso con el servicio, más abundancia. Y cuidado, que la abundancia no solo se refiere a recursos económicos, ¿eh? La abundancia incluye otras cosas que no son recursos económicos, como pueden ser la calidad de tus relaciones, tu salud, tu adaptación al medio, en fin, tu felicidad, tu paz. O sea, la abundancia incluye más cuestiones que los Sí. recursos económicos. Ujú, O sea, una persona puede ser rica en dinero, pero no abundante. ujú, Y ujú, eso también hay que comprenderlo, ¿vale? ujú, ujú. En el capítulo del servicio, Gonzalo, ahondas en la idea de que, claro, si esta acción que tú Sí, haces de servicio tiene un propósito que está como desalineado del sí, servicio, claro. entonces ahí vamos mal, ¿no? ¿Nos Vamos, puedes hablar de esta relación entre propósito y servicio? Pero ¿y qué sería sí. el propósito realmente? Bueno, pues vamos a ver, el propósito del servicio de enseñanza, al menos del de enseñanza, porque en el de acción puede haber muchos propósitos, ¿no? Oye, pues aliviar el hambre, la sed, la escasez de recursos, o la falta de salud, lo que sea. Pero el propósito del servicio de información, como yo le llamo, de enseñanza, siempre tiene que ser acercar a las demás personas al amor, ¿vale? Que es acercarles Mm, a Dios, lo que se traduce inmediatamente en un aumento de su paz interior, ¿verdad? Porque mm, cuando las personas aumentan su paz interior, claro, aumentan su vibración. Si claro. aumentan su vibración, pues aumentan su capacidad de comprensión, porque ya Ujú. sabes, cuanto más rápido vibra una energía, más información puede contener. No es solo un principio espiritual, es ya un principio de la física, ¿no? Sí, de Entonces, científico, ¿no? claro, científico. Entonces, por lo tanto, esto ya es indudable, ¿no? Y en ese sentido, el propósito de la persona que sirve es aumentar la comprensión espiritual en el otro para que pueda aumentar su paz interior, porque hay una relación directa entre la comprensión espiritual y la paz interior. A mí me gusta hablar de un triángulo, ¿no? Donde en este vértice de abajo pongo comprensión espiritual, en este paz interior y en este de arriba energía vital, ¿no? Entonces, cuanto más comprendes, más paz tienes. Cuanto más paz tienes, más energía vital tienes. Cuanto más energía vital tienes, más puedes comprender. Y así sucesivamente. Maravilloso. Ah, este esquema es Claro, ese es un maravilloso. círculo vicioso para arriba, ¿no? Si Exacto. no, lo haces para abajo. Cuanto menos Ujú, comprendes, menos paz, menos vibración, menos puedes comprender y acabas en ujú, depresión, ¿vale? O sea que ujú, ese triángulo puede apuntar hacia arriba o puede apuntar hacia abajo, ¿no? Y por lo ujú. tanto, es muy importante que ese propósito de servicio sea puro, ¿verdad? Porque mira, una de las cosas que tenemos que entender es que a veces el último ego que se trasciende es el ego espiritual, curiosamente. ¡Uy! Cuidado, atención. Ah. Curiosamente. Sí, 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 sí. Y entonces, claro, fíjate que las tres necesidades del ego que he comentado en muchas de mis conferencias, pero no sé si lo he tocado en las tuyas, ¿no? Pero las tres necesidades del ego son la seguridad física, económica, ¿sabes? Emocional, lo que sea. La segunda es el control de lo externo, que todo lo externo esté como a mí me gusta. Y la tercera, esa que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admirados por los demás, ¿verdad? Entonces, claro, si no te vigilas a ti mismo, si no te autoobservas, puede que incluso las personas que se están dedicando al servicio, ¿no?
pues puedan tener un porcentaje pequeño de ego en ello, ¿no? Porque, ay, mira cómo me admira la gente, ay, mira cómo creen que soy sabio, o mira cómo me lo agradecen, o mira cómo tal. Claro, si existe eso, todavía tenemos un poco de ego en el servicio, ¿verdad? Porque el servicio de amor, que no tiene ya ningún porcentaje de ego, es un servicio que suelta los resultados, totalmente. Le da igual lo que opinen de ti, dejen de opinar, ¿me entiendes? Digan o no digan. Si dicen que qué maravilla lo que les has dicho y tal y cual, tú piensas, oye, cuánto me alegro que él esté teniendo un pensamiento que a él le hace feliz, ¿verdad? Imagínate que es al revés, que yo, oye, vaya estupidez que me has contado, esto es una tontería, tú eres un idiota, ok, cuánto siento que él tenga un pensamiento que a él no le hace feliz, ¿verdad? Pero yo sé que estoy haciendo lo mejor que puedo, si no puedo hacerlo mejor es porque todavía no sé y iré aprendiendo, pero si mi propósito es puro, no me tiene que afectar la opinión de los demás, digamos, en lo que hago o dejo de hacerme. La única que tiene que afectar es la que tenga Dios, que es el único que sabe lo que está pasando, ¿no? Que no tiene opinión, sino certeza, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso es así. Y ese propósito, ¿verdad? Tiene que ser puro para poder soltar los resultados. Porque si no soltamos los resultados, no estamos haciendo servicio, estamos haciendo imposición egoica. Yo quiero que esta persona se entere, quiero que esta persona lo comprenda. Entonces, ya me estoy saltando la ley, porque el que tiene que decidir finalmente qué comprende o qué no comprende o cuándo es su momento de comprender es Dios a través de la ley universal, no yo, que soy un instrumento haciendo un servicio. ¿Ves? Esto es especialmente a veces difícil de practicar cuando estamos hablando de lo que yo llamo los seres próximos o los seres queridos, ¿verdad? Y ahí es donde más se nos nota el plumero, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo sé que tú tienes una hija, ¿no? Claro, y tú como madre, pues quieres Ay, se madre, lo qué mejor para difícil. esa niña, claro, y a ti lo que te encantaría es que esa niña comprendiera el amor y, ¿sabes? Desde el primer momento, porque sabes que va a ser mucho más feliz en la vida, va a tener mucha más paz. Y como madre te puedes, yo como padre me ha pasado, ¿no? Tener esa tendencia de empeñarme en que nuestros hijos comprendan algo, ¿no? O nuestros seres queridos, o nuestros hermanos, o nuestros primos, o nuestros amigos íntimos, porque son seres por los que además de amor, ¿verdad? Pues sentimos cariño, no sé si explico. Pero el cariño es egoico, eso es lo que tenemos que comprender. Y por lo tanto, eh, puede ser que en un momento determinado la ley universal determine que tu hijo o los míos pues tarden un poco más en comprender algo para pasar por una serie de experiencias de crecimiento que son necesarias. Eso yo no lo sé, con lo cual yo lo único que puedo hacer es We intentar don't know, no el sabemos. servicio y ya será Dios el que determine si lo van a comprender o no, ¿no? Y si no lo comprenden, pues tienes que parar, ¿no? Porque si no estás forzando una situación que no es oportuna, ¿ves? Por eso es información suficiente, eficiente y oportuna. Porque verás, la regla fundamental, hay dos reglas fundamentales del servicio, al menos de enseñanza, ¿no? Que es, primero, no hagas daño queriendo servir y segundo, practica el respeto, ¿verdad? Eh, Mira, muchas veces los que nos dedicamos a esto del servicio, hemos cometido siempre al principio el mismo error, ¿no? Que es a veces entrar como un caballo en una cacharrería, ¿no? Y decirle, sobre todo a las personas que tienes confianza, ¿no? Porque a otros a lo mejor no te atreves, ¿no? Pero a veces dices, oye, pero mira, coño, entiende esto, que es que tu vida va a cambiar, que es que no sabes lo que tal, es que, claro, y la persona a lo mejor, pues en ese momento no es el momento oportuno para hacer ese cambio, por las razones que sean, ¿no? Que siempre son razones pedagógicas y amorosas por parte de Dios, pero yo creo que una de las maneras que Dios tiene, pues de también asegurarse que hacemos nuestro destino y vamos haciendo nuestras comprensiones profundas, es regular el timing de eso, ¿no? Bueno, lo que no esté en la ley no va a ocurrir, por mucho que tú te empeñes. Nadie puede hacer nada que esté fuera de la ley o el universo se desorganizaría. Por eso las personas que se dedican al servicio tienen que aprender a no desanimarse, ¿verdad? Cuando otra persona pues o no lo quiere recibir ese servicio o no lo entiende o no le da la gana, ¿no? Hablar contigo, ¿no? Por eso digo que sin respeto no hay servicio bien entendido.
O sea, porque si Dios, por ejemplo, si Dios nos respeta a nosotros, porque nos da libertad de seguirle o no seguirle, o cómo seguirle, o cuándo seguirle, esa misma libertad se la tenemos que dar nosotros a los demás. ¿Me explico? Para estar alineados con Dios y con su manera de hacer las cosas. Y por lo tanto, si no hay respeto, no hay servicio bien entendido. Decías en el libro, que me parece Sí, una frase tan bonita, dices, cuando se llega a, hablando del servicio, el sí, propósito del servicio, sí. dices, página 430, cuando se llega a comprender el propósito del universo, el ser humano se convierte en arquitecto del amor. Claro, claro, sí, sí. Bueno, Para no un sé. servicio excelente se necesita un propósito sabio, un compromiso con tal propósito y usar información de sabiduría para implementarlo. Pero claro, entonces sí digo, bueno, yo quiero servir, pero lo que tú dices, no puedo entrar ahí como, "Ah", sino que realmente es un arte que se va desarrollando y creando y... Porque hay una idea cuando hablas de que el ego espiritual en medio de esto, ¿no? Que es la idea de la invisibilidad del servicio. Claro, O los cuentos de hadas en los que la princesa o el príncipe llega y en el castillo les sirven la mesa y no hay nadie. Y de pronto está todo servido, como esa cosa de que no hay nadie, está solamente lo que se hace, ¿no? claro, Para el servicio, ¿no? claro. Entonces, esa idea de la invisibilidad, Sí. me parece que es muy bonita, ¿no? Como que el servicio te desaparece, ¿no, Gonzalo? Sí, bueno, yo creo que eso, como una vez más, como es algo importante, pues también es una enseñanza evangélica. Acuérdate cuando el Evangelio dice que tu mano izquierda no sepa lo que la derecha está Mm, haciendo cuando des limosna, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, pero bueno, también es verdad que el servicio no tiene que ser algo, claro, si tú haces el servicio para que te lo reconozcan, para que te den un premio, para que te pongan medallas o para que te digan el premio Nobel, lo que sea, claro, eso no es servicio, eso es un trabajo egoico que busca el reconocimiento, ¿no? Mundano, ¿no? Entonces, no ese es el servicio que yo me refiero. Pero es verdad que también hay un servicio que sí es totalmente invisible, que podemos mencionar ahora, que no exactamente a lo que tú te referías, porque tú te referías es que no hagamos ostentación del servicio, ¿no? Pero hay un servicio que es invisible a la humanidad, que es estos dos servicios, ¿no? Primero, tú puedes rezar tú puedes poner la intención para que otro pueda hacer un cambio, ¿verdad? Entonces tú estás deseando lo mejor a esa otra persona, pero lo estás haciendo silenciosamente por la noche en tu habitación y nadie es testigo de que tú estás intentando mandar, ¿verdad?, la mejor energía o una oración o lo que sea por las personas en cuestión, ¿verdad? El servicio de pensamiento, de verdad, o de intención, ¿verdad? Es un servicio en sí mismo invisible, ¿no? Pero es un servicio muy útil para la humanidad, ujú, ¿no? Porque la energía es más contagiosa que la gripe, ¿verdad? Y la intención tiene un gran poder, ¿no? Como se ha demostrado ya no solo espiritualmente, sino científicamente, ¿no? Hace unos años, ¿no? Leí un libro que era interesante, ¿no? De Lynn McTaggart, que se llamaba El poder de la intención y cómo se ujú, habían hecho muchos experimentos donde se había comprobado que cuando varias personas, por ejemplo, se juntan para poner una intención sobre determinado tema, eso afecta a ese tema, ¿no? Y eso está comprobadísimo. Han hecho muchos experimentos y al que le interese este tema, pues le recomiendo ese libro para mirarlo, ¿no? ujú. Y otro servicio que es invisible, claro, a los demás, pero que es muy útil en el universo, es tu propio crecimiento, ¿no? Te Porque iba claro, a preguntar justo claro, de esto que lo hablas en el libro, hablando de Rupert Sheldrake, si habla, nos hablas de claro, los esto. campos Gracias morfogenéticos, por sacarlo, claro, Gonzalo. claro, claro. Por lo tanto, siempre que tú creces, pues tú elevas tu vibración, ¿no? Y cuando tú Ujú, elevas tu vibración, esa vibración puede ser aprovechada por el universo donde haga falta en muchos sitios que tú ni te enteras. O sea, tú ujú, te enteras de tu acción directa, ¿no? Yo sé si he dado agua a un sediento
o sé si he estado 2 horas hablando con una persona para intentarle, no sé, ayudar a superar sus Ujú, dificultades en la vida, aumentar su comprensión. Eso lo sé porque lo estoy haciendo, ¿no? Pero claro, yo no sé cómo el universo, Dios, cada uno lo entienda como quiera, ¿no? Pues pueda estar aprovechando una vibración, ¿no? Que tú tengas o que yo tenga, pues para contagiar, ¿no? En otros sitios de forma que, bueno, que anónima para ti, ¿no? De alguna manera. Por lo ujú, tanto, no nos podemos olvidar que trabajar en nuestro propio crecimiento no es egoísta, es un ujú, servicio a la humanidad. ujú. Claro, lo que pasa Esto que, lo vamos a poner en un cartel gigante claro, en la bueno, autopista. eso es obvio. Entre otras cosas, porque en el servicio hay un refrán que dice, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Ujú, Entonces, yo, o sea, claro, yo no puedo enseñar matemáticas a nadie si no sé matemáticas. Y desde luego yo no puedo enseñar arte a nadie, pues no sé nada de arte, ¿verdad? O hablando de arquitectura, como no soy arquitecto, difícil será que yo le pueda enseñar a alguien cómo se mantiene una casa en pie, ¿no? Por lo ujú, tanto, esto me lleva a otra idea importante en el servicio, porque tú siempre me estás diciendo, el servicio es un arte, y tienes toda la razón. Pero el servicio tiene, como siempre en la vida, un componente de ciencia y otro de arte. Hay ujú, algo que aprender, ujú, siempre da los ujú, resultados, lo que hemos estado hablando, ¿no? De la intención pura, soltar los resultados, el propósito, el compromiso, el respeto, ¿no? Pero vamos a ver, y luego tiene algo de arte, porque claro, tú no puedes encajonar el amor en un, ¿sabes? En un sistema, sea que sea, por muy mm, importante y muy sofisticado que sea el sistema, el amor siempre lo supera, ¿no? Y por lo mm, tanto, tiene que tener por ello, porque está alineado con el amor, un componente de arte también, pero tiene un componente de ciencia, ¿no? Entonces, fíjate, uno de los problemas que yo creo que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Cuando nos decidimos a ser de servicio, es lo que yo llamo el problema de la idoneidad, mm, ¿verdad? Claro, ¿estoy preparado para ese servicio? No sé si me entiendes. sí, esto es lo que empieza en el capítulo de Claro, esta es maestra. que con eso hemos tenido muchos problemas a lo largo de la historia, sobre todo en relación con el servicio de enseñanza espiritual, ¿no? Porque, Mm, por ejemplo, un ministro de cualquier religión, ¿eh? sí. Esto afecta a todas las religiones, pues un ministro o representante de cualquier religión, si no tiene el suficiente nivel de conciencia él, ¿vale? Él no puede ser un maestro espiritual. Él lo que puede ser a lo mejor es un recitador de doctrina, ¿eh? Ujú, O ujú, puede ser un administrador de prácticas espirituales, por ejemplo, si fuera el catolicismo, los sacramentos, si fueran otras religiones, las que sean suyas, ujú, puede administrar esas prácticas, ¿verdad? Pero no puede ser maestro espiritual, porque para ser maestro espiritual tienes que poder dar paz interior a los demás. Y ujú, eso no lo puedes hacer si no la tienes tú. Es como ujú, todo, ¿no? Y por lo ujú, tanto hemos tenido muchísimos problemas porque hay personas que han seguido a maestros, entre comillas, maestros espirituales por el hecho de haber sido nombrados ministros, ¿no? Aquí o allá, o representantes de esto y aquello. Pero si no, o sea, no han tenido la capacidad de discernir que a lo mejor esas personas no estaban preparadas para hacer un servicio espiritual, podían hacer otras cosas, ¿no? Como he dicho, ¿no? ujú. Recitar doctrina, administrar prácticas espirituales, sacramentos, lo que sea. Pero el servicio espiritual tiene que estar reservado para las personas de cuarto nivel. Si no estás en Ujú. cuarto Bueno, nivel, quiero no que puedes vayamos hacerlo. un poquito más adelante. No, entonces tienes que hacer otro tipo de servicio. Puedes dar agua, puedes dar comida, puedes abrir pozos donde hay sequía, pero la enseñanza espiritual no se puede hacer si tú no la has vivido antes, si tú no la has visto, observado los resultados de lo que dices en tu Ujú, propia vida, ¿no? Porque en el servicio muchas veces es más contagiar que convencer. ¿Me ujú, explico? Porque una cosa es convencer intelectualmente de una idea, pero es que también tienes que transmitir una energía, ¿no? Y esa energía no se puede transmitir si no la tienes tú, es imposible. O sea, yo no puedo ujú, dar calor si estoy frío, no sé. ujú, ujú, No, no. ujú, Entonces, el problema de la idoneidad en el servicio espiritual es un problema que cada vez se va a hacer más evidente, ¿no? Y por ahí, bueno, yo creo que hoy en día se está haciendo bastante evidente, ¿no? Por eso, en los sitios donde no
donde lo que se predica no es realmente amor, ¿no? O no es realmente altura espiritual, pues se quedan cada vez más vacíos, ¿no? Yo creo Ujú, que lo demás ya la gente esto lo empieza a percibir cada día más, en mi opinión. Fíjate, ujú. en este sentido, pues había un teólogo importante, ¿no? Del siglo pasado, se llama Karl Rahner, ¿no? Alemán, que dijo, la religión será mística o no será, ¿no? En el siglo que viene. Mm, Porque es que es así, o sea, llega un momento que ya la gente dice, oye, yo quiero encontrarme mejor, ¿verdad? De lo que estaba antes si voy a recibir un servicio espiritual, ¿no? Y a la gente no quiere recibir fórmulas, clichés, me explico, doctrinas, así, si lo que quiere es, bueno, pues crecer espiritualmente, aumentar el amor y aumentar su paz interior, ¿no? Y por eso, claro, los sitios donde eso se hace, pues se llenan y los sitios donde no se hace, pues se vacían. ujú, ujú. Y hablando de mística, ya sabes que yo soy apasionada de Marta y de María y he descubierto que nuestro querido maestro Eckhart tiene uno de sus sermones dedicado Sí, a sí, sí, Marta y María y da, claro, una visión más elevada del claro. tema y dice, lo que en la lectura tradicional del Evangelio era digno de reproche, la preocupación de Marta por servir a su huésped, que era Jesús, en vez de preocuparse por cosas más importantes como María, que se sienta a escuchar las palabras de Jesús, se invierte en la lectura de Eckhart. La ocupación de Marta en las múltiples acciones que despliega para recibir hospitalariamente a Jesús es para Eckhart una demostración de maestría espiritual. Bueno, Sí, me encanta. el servicio de acción en marcha, ¿no? Claro que evidentemente Jesús no necesitaba servicio de información, ¿no? No. Con lo cual, con lo cual el único servicio que se le podía hacer a Jesús, digo Eh, servicio a él, ¿verdad? Pues era exacto. siempre un servicio de acción, ¿no? Supongo, ¿no? Oye, pues Ujú, si hay que preparar la comida, si hay que preparar un sitio donde tumbarse, si hay que, ¿no? Eh, ese servicio de acción, claro, intentar hacer servicio de información a Jesús, pues era un poco absurdo, ¿no? ujú, Y claro, bueno, Eckhart, como lo ve todo muy claro, pues ve eso también, ¿no? Pero mira, eso lo hemos tratado ya cuando hemos hablado del servicio de acción y de información y efectivamente, pues es que esto es como todo, ¿no? Otra vez el filo de la navaja. Y de, bueno, ujú, si voy a tener la suerte de poder tener a Jesús, ¿no? Aquí presente unas horas, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues voy a intentar escucharle, ¿no? Para ver qué aprendo, ¿no? Eso, por supuesto, está muy bien, ¿no? Y es una buena disposición. Pero bueno, Jesús tenía cuerpo humano, ¿no? Cuando estaba entre nosotros y por lo tanto tenía que comer y que beber, ¿no? ujú, Y que asearse y que, bueno, y tenía las mismas necesidades físicas que tenemos los demás, ¿verdad? Aunque él las tuviera perfectamente asumidas, ¿no? Y si no le ujú, causara ningún problema. Entonces, por lo tanto, creo que la actitud de Marta tiene su punto de corrección y la de María también. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor lo que tenían que haber hecho, ponerse de acuerdo para haber acabado entre las dos el servicio de acción, cada una en la mitad de tiempo, y que a las dos nos hubiera sobrado otro tiempo para ujú, ujú. escuchar y comprender de Jesús, ¿no? Pero vamos, sea lo que No sé sea, yo si María haría bien la cocina, ¿eh? no lo sé yo, bueno, tampoco lo sé yo, ¿no? Pero quiero decirte que bien pensado, si imagínate, ¿no? Pues imagínate que estamos tú y yo ahí, ¿no? Y tenemos que, por un lado, recibir a Jesús, te queremos aprovechar su presencia, queremos llenarnos de su gracia, aprender lo que nos enseñe, pero también tenemos que darle de comer, ¿no? O de Ujú, beber, o sentarle en un sitio, o limpiarle los pies, o lo que sea del camino, ¿no? Bueno, pues ujú. como siempre, si nos dividimos el trabajo, pues va a ser más eficiente para los dos, ¿no? Ujú. Y en ese Entonces, sentido, sí, sí, perdona, en perdona. ese sentido, esto que dices de lavar los pies, que el otro día estuve entrevistando a una teóloga argentina y estuvimos hablando de esta enseñanza de Jesús, ¿no? Él Mm, también en la acción es un gran claro, servidor, o sea, es un gran maestro del el servicio de información y el servicio de acción, Jesús, ¿no? por supuesto, bueno, fíjate, Jesús curó enfermos, ¿no? Hizo muchas cosas con la acción, no solo con la enseñanza, ¿no?
porque, claro, aquí hemos venido a aprender actuando, ¿verdad? Ujú, Si no actuamos, el universo no responde a la inacción, o sea, no hay ujú, aprendizaje, ¿no? Y eso lo sabe muy bien Jesús. Y tiene otra enseñanza del Evangelio que a mí me gusta mucho y que yo aplico para todo, ¿no? Tú dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, eso lo que me indica, eso no se refiere solo a los impuestos, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto, eso lo que me mm, indica a mí es que Jesús nos está enseñando a decir, mira, estáis en el mundo del César, tenéis que manejaros bien en el mundo del César y tenéis que actuar. Y cuando actuéis, actuar como yo. No sé si me explico, él es un ejemplo de actuación, del amor en acción. No sé si me explico, ¿no? mm, ujú, Pero también nos dice, pero dale a Dios lo que es de Dios, porque claro, luego tú tienes tu relación personal con Dios, tu paz interior, tu tal, que eso es de Dios, ¿verdad? ujú, Pero el amor en acción también nos lo enseña Jesús, no nos enseña solo el amor en teoría, sino el amor en ujú, acción, ¿no? ujú. Nos hablas de San Juan de la Cruz y dices que en tu libro dices que fue hablando de los niveles de conciencia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que mejor explicaron el paso del nivel psíquico al nivel sutil. Bueno, para Sí, ahondar en esto tenéis que leer el libro de sí, claro, Gonzalo. claro. Dentro del grupo de los místicos occidentales también lo hizo Nagarjuna en Oriente. Sus Sí, relatos son muy similares. San Juan sí. afirmaba que, Mm. cita textual, Dios alimenta y acaricia el alma cuando ésta ya se ha decidido con intensidad a estar a su servicio. Claro. ¿Qué es esta caricia del alma? ¿Qué es Bueno, este sí, alimento, bueno, Gonzalo? eso ya sabes que San Juan de la Cruz era, además de místico, poeta, y yo no soy poeta, soy empresario, entonces lo de acariciar el alma son sus palabras, no las mías, ¿no? Pero bueno, significa que te llena de su gracia, ¿no? O sea, Mm, esto ya está en vamos, está en otra, una vez más, enseñanza evangélica, ¿no? Que dice, tú da un paso hacia mí, que yo daré 100 hacia ti, ¿verdad? ujú, Entonces, claro, Dios nos crea libres, o nosotros somos hijos de Dios y somos libres, como son libres mis nietos o mis hijos, ¿no? Y por lo ujú, tanto, nosotros tenemos que dar un paso, ¿no? Hacia Dios y para darle permiso, ¿verdad? Porque claro, si hemos dicho que la primera regla del servicio es el respeto, pues el primero que observa la regla del servicio es Dios, que es quien las ha creado, ¿no? Y por lo tanto Él nos respeta, nos ama, pero porque nos ama nos respeta. Y ujú, entonces nosotros tenemos que dar un paso hacia Dios, ¿no? Pero evidentemente en cuanto nosotros damos un paso decidido, ¿no? Hacia Dios, como te he dicho antes, comprometido, ¿no? ujú, Él responde siempre. Eso es que no puede no hacerlo, porque su ujú, naturaleza es el amor, ¿verdad? Y ujú, igual que nosotros cedemos nuestra libertad al amor, pues la voluntad de Dios, que es máxima, está relacionada con el hecho de que es amor. Y por lo tanto, pues el amor tiene una serie de características, y una de las características que es que se da, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros nos ofrecemos, pues Él da mucho más pasos hacia nosotros que nosotros hacia Él, porque es mucho más capaz. Pero espera que nosotros, por respetarnos, porque nos ama, espera que nosotros demos los primeros pasos también, ¿no? Porque eso es ujú, del amor y de la libertad. Y yo creo que ujú, cuando San Juan dice que cuando, es verdad, es que esto, mira, cuando lo haces lo notas, esto no es algo que sea una teoría, mm, ¿verdad? Esto yo le invito a todo el mundo a verificarlo, porque si lo que estamos diciendo no es cierto, lo mejor es que no nos hagan ni caso, ¿verdad? Lo que no funciona no es verdad. Eso, ujú, otra vez más, lo dice el Evangelio, por sus frutos lo conoceréis, ujú, ¿no? ujú, Entonces, todo lo que es amor funciona, ¿verdad? Da buenos frutos. Y dice más el Evangelio, dice, un árbol malo no puede dar buen fruto, ¿verdad? ujú, Pero un árbol bueno no puede dar mal fruto. Entonces, nosotros tenemos que observar los frutos, ¿verdad? Entonces, cuando tú te decides, pero tiene que ser una decisión muy comprometida, muy profunda, ¿verdad? Y decides que tú vas a hacer todo lo posible por alinearte con el amor, por crecer espiritualmente y por ayudar a otros a crecer, o sea, yo te aseguro, cuando esa decisión se toma, es que no sabes qué huracán te ha pasado por encima, ¿eh? O sea, esto no es un tema de que es una teoría, que lo opina San Juan de la Cruz,
o que es una experiencia personal de él, ¿no? Esto es una experiencia compartida por todo el mundo que lo ha hecho. ¿Me explico? Y además invito a todo el mundo que nos pueda escuchar esta conversación a que lo verifique. O sea, que si esto no le ocurre y además no lo nota claramente, pues no estamos teniendo razón en lo que decimos. Yo, para que como no tengo ese gen poético de San Juan de la Cruz, pues lo tengo que decir en otras palabras menos bonitas a lo mejor, ¿no? Pero sí tengo un gen que San Juan de la Cruz no tenía, que es el gen de empresario. Y los empresarios, hija, tenemos un defecto gordísimo, que es que lo que no funciona no nos interesa. O sea, no, es que a veces otras personas, ¿sabes? O los académicos pueden enamorarse de ideas, no sé cómo explicarte, ¿no? Pues Sí, tal, sí, pero sí. los empresarios, si no hay fruto, si no hay resultado, no nos interesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que quiere decir San Juan de la Cruz es eso, ¿no? Que cuando tú tomas esa decisión, tiene que ser una decisión profunda, comprometida, como te digo, tú inmediatamente notas cómo hay una gracia especial que te llega y que te hace comprender más y que te da las herramientas para poder servir y para poder crecer. Y bueno, tiene toda la razón San Juan de la Cruz, toda, pero creo que es una experiencia compartida por todos los que han tomado la decisión que él tomó. Claro, es como que el servicio de alguna manera nos permite ver la cara más maternal del padre, ¿no? Esta idea de alimentar, de acariciar, ¿no? Que es puramente, sí, como de madre, ¿no? Sí, sí, Es algo como que también nos permite ver más rostros de lo divino, ¿no? claro, Y que tal vez por eso forma parte de la última parte del camino, ¿no? Porque claro. aquí en el libro nos dices, la conciencia cósmica es la primera apertura del reino de Dios interior del que habla el Evangelio. Los requisitos de entrada son Ujú, paz interior, intención de servicio y el coraje para abrirse a una experiencia psíquica interna diferente. claro, Entonces, es como que estos 3 puntos son sí, como casi un punto final, ¿no? Un punto de claro. llegada a un cambio, ¿no, Gonzalo? Bueno, una vez más, Virginia está en el Evangelio. Claro, Sí, sí. siempre al final Si no me acabamos estoy ahí o San inventando, Agustín, no sé cómo lo hacemos. yo no he inventado nada, hija. Yo, si acaso, he comprendido algunas cosas, pero no he Ujú, inventado nada. Fíjate que en el Evangelio Jesús nos dice que para entrar en el reino de Dios, interior, ujú, claro, uno tiene que hacerse como niño, ¿vale? ujú, Claro, ¿por qué tiene uno que hacerse como niño? Porque tiene que estar dispuesto a reaprender todo de nuevo, porque la ujú. conciencia mística es un bloque de conciencia diferente a la conciencia egoica. Ajá, Y yo no he estado toda, vamos, al ujú, menos yo he estado toda mi vida viviendo la vida en la conciencia egoica, y ahí sí que he aprendido un montón de cosas, he ido a la universidad, a los másters, he tenido mm, empresas, familia, no sé qué. Hombre, tengo ya una cierta edad, algunas canas, como ves, y por lo tanto eso significa que he aprendido algunas cosas o bastantes de la conciencia egoica. Pero claro, cuando te abres al otro bloque, es todo nuevo, ujú, como dicen los maestros espirituales, como dice el Evangelio, ¿no? Y por lo tanto te tienes que hacer como niño porque tienes que reaprender todo de nuevo porque todo se ve ujú, diferente, los mecanismos de percepción son diferentes, ya no mm, usas tanto el análisis secuencial, sino la intuición ya aprehensiva ujú, directa de la información. En fin, tienes que aprender todo de nuevo. Hasta las reglas morales cambian un poco. ¿Sabes por qué? ujú, Porque la experiencia mística o la conciencia mística es transconfesional, transmental y transmoral. Por eso decía ujú, San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? ujú, Eso ujú, está dicho desde la conciencia mística, ¿no? A la ujú, conciencia del yo eso le parece horroroso, pero ¿qué me está diciendo? ujú, ujú, ujú. Entonces, al ser transmental tienes que aprender todo de nuevo, porque uno de los defectos, ¿no? Uno de los problemas que tienen las personas que empiezan a transitar a ese tercer bloque es que a veces se les aumenta mucho la intuición, porque esa es la manera de percibir de ese bloque. Entonces, Mm,
como toda la vida te han enseñado a regular el instinto por la razón, ¿verdad? Cuando viene una intuición viene como el instinto, porque es directa, o sea, no pasa un proceso secuencial de la mente, ¿no? Y por lo tanto tiene siempre la tendencia o tentación, sobre todo los que hemos sido muy racionales, ¿no? O técnicos, llámalo, o empresarios, o lo que sea, de intentar pasar esa intuición por la razón para validarla, ¿no? Como haríamos con el instinto. Y al pasarla por la razón para validarla, te la cargas, Sí, ¿vale? Porque desaparece. la intuición es transmental, no premental, como el instinto, ¿no? Y aprender a distinguir entre el instinto y la intuición no es fácil al principio. Y por lo tanto, es una de las cosas que tienes que aprender con ese nuevo bloque de conciencia, por nombrarte una, pero hay Sí, muchas sí, más. sí. Por eso el coraje, sí, porque da miedo al principio, porque es como, claro, al final todos creemos que somos lo que pensamos, ¿no? Y eso no es cierto, pero lo que creemos cuando estamos en la conciencia del yo. Y por lo tanto, cuando tienes que soltar eso, pues da un poco de miedo al principio, ¿no? Porque no sabes dónde va a acabar el asunto, ¿no? Pero bueno, eso es el problema inicial. La ventaja inicial es que los resultados son rapidísimos. Mm, Y te encuentras en otro estado de paz y felicidad, y es que es otra cosa diferente, ¿no? Al bloque de conciencia anterior. Y eso es lo que te va a seguir, ¿no? Pero claro, sí hace falta tener un poquito de coraje porque al principio puede dar un poco de miedo de enfrentarte a lo desconocido, porque además, otra cosa que hay que entender de la experiencia mística, ¿verdad? Es que aunque suele o puede empezar por un evento o puede tener y tiene de hecho experiencias cumbre, pero la experiencia mística es un proceso, como lo es la conciencia del yo, ¿verdad? Y por lo tanto hay distintos niveles de experiencia mística. Y claro, en los primeros niveles, pues todavía hay una, o sea, cuando estás empezando a entrar en una zona nebulosa, ¿verdad? Donde no sabes bien si estás a caballo entre la conciencia del yo y la conciencia mística, y tienes como un pie en cada sitio, y te parece que estás me espatarrado. resuena, me Te resuena, resuena, me te resuena. resuena. Y observarás además cuando eso ocurre que al principio, bajo estrés, cuando estás bajo estrés siempre retrocedes a la conciencia del yo, ¿no? Mm, Y bueno, pero poco a poco ese pie, ¿no?, de la conciencia del yo va yéndose para acá y bueno, y vas empezando los procesos, ¿no? Los procesos pueden ser rápidos, pueden ser lentos, eso depende de la ley. Mira, por ejemplo, San Juan, pues llegó o sea, si dividimos los niveles místicos en 4, por hacerlo, oye, pues también se ajá, puede sí, dividir en sí, 7 o en vamos, 8, es depende interesante esto. cuán preciso quiera ser, ¿no? Pero si los divides en 4, pues dicen todos los investigadores de esto que San Juan de la Cruz llegó al tercero, ¿no? Que Eckhart llegó al cuarto y Teresa de Ávila al segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que le llevó a Thomas Merton, por ejemplo, a hacer una afirmación que me pareció muy acertada, ¿no? Porque Thomas Merton decía, eh, Teresa de Ávila era más cristiana que mística, mientras que San Juan de la Cruz era más místico que cristiano, ¿no? Entonces, eso es porque, claro, en los primeros procesos de la experiencia mística, aunque es transmental, ¿verdad? Como digo, pero en los primeros procesos puede haber un vestigio, ¿no?, de lo mental que todavía no se ha disuelto del todo, ¿no? Que se disuelve ya en los niveles superiores, ¿no? Y bueno, esto es así. Entonces, claro, todos los místicos auténticos, pues por supuesto que han tenido paz interior, por supuesto que se han dedicado al servicio y es que es inevitable, ¿no? Es que digo, es lo que sale natural con ese bloque. Lo que pasa es que no sé si nos hemos desviado un poquito al misticismo en esta charla cuando al principio, cuando era No, el no, no, servicio, estamos con el has hecho la servicio, ¿no? pregunta, te contesto, ¿no? Ahora voy a otro tema que Otro tratas tema. también en el capítulo del servicio, Gonzalo, porque me parece muy interesante tocarlo aquí un poco y también para que las personas que nos escuchan se animen a querer profundizar a leer tu libro, ¿no? La capacidad de amar y de servir de quien desensibiliza el sentimiento es Claro, muy superior a la capacidad de servicio del sensible. Sin claro. ahondar muchísimo, porque Sí, esto es sí. algo No, largo,
pero pero se puede explicar, sí, se puede explicar rápido. Vamos a ver, el crecimiento espiritual va de la insensibilidad de los niveles de conciencia más bajos, que no le importa el sufrimiento de los demás. Por ejemplo, Pablo Escobar puede poner una bomba en un avión para matar a 2 tíos y matar a 300 al mismo tiempo y no le importa nada, ¿no? El sufrimiento de esas familias o de lo que sea, ¿no? Esa es la insensibilidad, ¿verdad? Luego, el siguiente paso es la sensibilidad, es decir, a ti te importa el sufrimiento ajeno, sufres cuando sufren los demás, o especialmente tus seres queridos o próximos, ¿no? Y eso ya indica un avance en el nivel de conciencia sobre la insensibilidad. Pero los grandes sabios de la espiritualidad siempre han hablado de lo que se llama, por ejemplo, en la tradición cristiana, la santa indiferencia. ¿Verdad? Esa expresión a mí no me gusta. ¿Verás por qué? Porque tiene mucho de santa, pero muy poco de indiferente. Yo prefiero a la santa indiferencia llamarla metasensibilidad o transsensibilidad. ¿Por qué? Porque claro que te importa mucho todo lo que ocurre. Prueba de ello es que te dedicas tu vida a aliviarlo. Pero no sufres tú con el sufrimiento ajeno, porque si sufres tú con el sufrimiento ajeno, baja tu vibración. O sea, el sufrimiento siempre es malo, porque baja tu vibración. El sufrimiento solo es bueno en el sentido de que es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿verdad? Pero igual que la fiebre te está indicando que hay una enfermedad en tu cuerpo, una infección en tu cuerpo, el sufrimiento te está diciendo que hay una enfermedad en tu mente, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Digo, distinguido del dolor físico, que es otra cosa. Me estoy refiriendo al sufrimiento mental o sentimental, ¿no? Es decir, el sufrimiento no tiene, esto para la audiencia, no tiene nada que ver con el campo emocional, tiene que ver con el Bueno, campo claro, mental. sí, lo que pasa es que ya sabes que como todo está integrado en el ser Exacto, humano, ¿verdad? pero es Claro, una resistencia sí, mental es una resistencia mental a lo que a lo que ocurre, ese es el ocurre. origen, ese es el origen, ¿verdad? Ujú, Y claro, una vez que hay una resistencia mental, pues claro, esa resistencia mental ya puede afectar a todos los demás cuerpos, porque el sufrimiento se somatiza, ¿no? Como ujú, bien saben los médicos, ¿no? O los ujú, psiquiatras sobre todo, bueno, y los médicos internistas y muchos otros médicos. Entonces, ujú, digamos, el sufrimiento siempre es inútil. ¿Me explico? Porque no ayuda a nadie. O sea, si, es que la cultura nos ha enseñado que si no sufrimos cuando sufren nuestros seres queridos, somos malas personas. Pero insisto, eso no es cierto. O sea, al revés. Yo, cuando sufre un ser querido, yo lo que tengo que hacer es serle de servicio, tengo que aliviarle ese sufrimiento. Y para aliviarle ese sufrimiento tengo que estar bien yo. ujú, ¿Vale? O sea, porque si no, tengo menos capacidad de aliviárselo, ¿verdad? ujú. Entonces, lo primero que una persona que se dedica al servicio tiene que hacer es cuidar su propia vibración. Por eso, por ejemplo, tampoco aciertan el servicio las personas que se agotan sirviendo. Ujú, Eso no ujú. es acertar en el Eso servicio, es eso es ineficiente, ¿no? ineficiente, exacto. Eso puede venir de una muy buena intención, pero de un error del mundo del César. O sea, yo tengo que servir hasta que yo vea que mi propia energía baja por agotamiento. En ese momento el descanso es el mejor servicio para otros. Pero No, puede no, ser también, Gonzalo, que en el comienzo del trabajo del servicio pueda uno caer en estos errores, ¿no? hombre, claro, Porque es una vamos, práctica también el servicio. te lo aseguro, yo he caído en todos los que te he contado. O sea que, es más, los conozco todos por experiencia. Claro, si te agotas, ¿de qué servicio eres, no? De nada, de ninguno. Por eso digo que cuando estás cansado, por ejemplo, el mejor servicio es simplemente descansar, ¿verdad? Ujú, Y para poder seguir sirviendo. Mira, te hago una pregunta. Imagínate que tú y yo vamos charlando de esto tranquilamente por el bosque de noche, hablando de esto, del servicio, la espiritualidad, de lo que sea. Y estamos teniendo una espero que sea conversación. luna llena como hoy. Ahí voy, ahí Si es voy, de ahí voy. noche. Espero que además de buena energía y tal. Entonces, imagínate que yo me distraigo y me caigo en unas arenas movedizas, que no he visto. ¿Y yo qué Ujú, prefiero? ¿Que tú te tires conmigo para abrazarme y para acompañarme en morirnos juntos? ¿O prefiero ujú, que te quedes fuera para echarme una rama y sacarme? ujú, claro.
Pues esa es la idea del sufrimiento con el servicio, ¿sabes? Ujú, ujú, Entonces, ujú. no sé, creo que he contestado tu pregunta, sí. Sí, 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 claro. La cuestión es que la sensibilidad es uno de los digamos, conceptos totalmente erróneos, pero que también creo que son fruto de 2000 años Hombre, claro. darle vuelta a la enseñanza del Maestro Sí. Jesús, ¿no? De haber puesto mucho el acento en el sufrir, ¿no? Sí, es que eso es un error de interpretación. Ujú, Sí, además, un error de interpretación que me alegro muchísimo que saques en esta entrevista, porque es un error que todavía hoy le está causando mucho daño a mucha gente, ¿no? mm, Esa mala comprensión, ¿verdad? Porque se habla del sufrimiento redentor, ¿no? O sea, ah, de que somos corredentores cuando sufrimos. No, ah, guau. cuando sufrimos lo que somos es ignorantes. Es decir, que no Mm, estamos aceptando la voluntad de Dios, porque ujú, el sufrimiento es una resistencia mental a lo que ocurre, y lo que ocurre es la voluntad de Dios, pues yo lo que estoy resistiendo es la voluntad de Dios. No sé si me ujú, explico. Y ujú, eso solo lo puedo hacer por ignorancia, ¿ok? No, mm, no por sabiduría. Bien. Entonces, una vamos, la primerísima consecuencia de la sabiduría es la aceptación. ¿Sabes? Bien. Dicho eso, sin aceptación además no hay paz interior. Bien, entonces, una cosa es esto. Vamos a ver, yo, por ejemplo, yo comprendo que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Comprendo que esto es una escuela de almas. Y comprendo que Dios se lleva un alma para casa en el momento matemáticamente oportuno y exacto para la evolución de ese alma y de todas las demás. Por lo tanto, Dios no comete errores. ¿Qué pasa? A lo mejor se muere un ser querido, ¿verdad? Y si no tenemos esta comprensión, pues claro, lo pasamos mal y sufrimos. Si tenemos esta comprensión profunda y nos hemos entrenado en ella, probablemente no sufriremos, cosa que nuestro ser querido prefiere, ¿verdad? Porque una vez que está ahí arriba, pues así se despreocupa de que los que se han quedado aquí abajo, ¿me explico? Pues estén mal o lo que sea. Bien, entonces si amamos a alguien, queremos lo mejor para ese alguien, aunque sea sin nosotros. Ok, esa es la definición del amor, entre otras, ¿vale? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, si yo, por ejemplo, mis padres han fallecido ya, ¿no? Y fallecieron hace unos años. Recuerdo que cuando falleció mi madre, todo el mundo me decía, Gonzalo, pero estás luminoso y alegre, como acaba de fallecer tu madre, mm, ¿cómo es posible, no? Y yo me acuerdo que les decía, bueno, es evidente, porque eso lo sabe todo el mundo que nos conoce, yo tenía una, gracias a Dios, estupendísima relación con mi madre y de hecho vivió conmigo los 10 últimos años de su vida, o sea, para mm, cuidarla en su enfermedad y para todo, o sea que yo no, o sea, todo con mi madre iba muy bien. Pero el día que Dios se la llevó, pues eso era lo mejor para mi madre. Además, mi madre tenía una edad y un estado físico con la enfermedad que ya no podía crecer ella, ¿no? Entonces, por ujú. lo tanto, pues si se quedaba aquí era para que crecieran los de su alrededor y Dios decidió pues que era el momento de ir para arriba. Pero claro, imagínate que yo mañana voy a un entierro de la madre de un amigo mío y yo al llegar le digo, ay, mira qué maravilla, tu madre ya está en casa, vamos a descorchar champán. A lo mejor me da dos bofetadas mi amigo, ¿me explico? En el servicio Mm, hay una cosa muy importante que se llama hacerse parejo. ¿Vale? ujú, Hacerse parejo esto es muy claro, por ejemplo, con un niño pequeño, ¿no? Que se coge una perra, lo que sea, y que dice, oye, pero esto es una tontería y tal. Bueno, digo, oye, vete, o sea, te haces parejo mm, el niño, ¿no? Para ujú, que el tema, ok. Tú que eres madre lo sabes mejor que nadie, ¿no? ujú, ¿Cuántas veces te has tenido que hacer pareja con tu hija, ¿no? En ese sentido. ujú, ujú, Pues, o sea, que Jesús tuviera sufrimiento mental, a mí me parece una imposibilidad. ¿Me explico? Porque Jesús tenía una unión con Dios tan perfecta que hacía imposible el sufrimiento mental. Es que es imposible. O sea, vamos a ver, si personas que somos unos idiotas comparados con Jesús ya hemos sido capaces de alcanzar el punto en el que no tenemos sufrimiento mental nunca, ocurra lo que ujú, ocurra, ¿verdad? ¿Cómo lo va a tener él? Ahora, ujú, claro, él tampoco puede hacer cosas que los demás no comprendan, ¿me explico? O les ujú, escandalicen, o
Claro, porque a veces en aquella época, sobre todo, imagínate que él llega donde ha muerto Lázaro y empieza a montar fiesta y decir qué maravilla, pues la Pero gente, estaba pensando en ese claro, momento sería un escándalo que casi, ¿no? O se sea, pone a llorar, ¿no? Y claro, no, se hombre, hace no, pero parejo, no, ¿no? sí, eso es otra cosa, o sea, pero no es que él sintiera una pena, o sea, Jesús tenía una perfecta aceptación de la voluntad de Dios o no sería perfecto hombre, ¿no? Una de Yo dos. tengo una teoría sobre eso, pero nos desviaríamos de No, yo, ese, vamos, justo yo de la que te ese estoy capítulo, explicando, ¿no? no, pero por experiencia propia, o sea, decir, como, o sea, con perdón, ¿no? Yo mismo y otras personas que yo conozco, ¿no? Que han hecho un trabajo espiritual largo y serio y tal, es que ya no tienen sufrimiento mental de ningún tipo, pase lo que pase. Ujú, Comprenden que todo lo que pasa es la ujú, voluntad de Dios. ¿Cómo no va a comprender eso Cristo, no? Entonces, ujú. o bien nos han narrado mal lo que pasó, o bien no nos lo han explicado, o bien Jesús se quiso hacer parejo y dentro de su sabiduría consideró que eso era la emoción más oportuna para ese momento, ¿no? Pero decirme que Jesús sufrió mentalmente, a mí me parece que es una falta de comprensión brutal por parte de quien lo diga, ¿no? Porque entonces no era Jesús, ¿no? ¿De qué era? Ujú, No sé ujú, si me explico, ¿no? ujú. O sea, insisto, hay muchos Sí, seres humanos sí. que han llegado a un grado de comprensión mística y tal, que es que no sufren pase lo que pase. No hace falta Ujú, ser Jesús para eso, ¿no? Mucho antes de ser Jesús se consigue, ujú. ¿no? Tendríamos que hablar dedicarle un capítulo solamente a toda esa, a la resurrección de Lázaro. Bueno, Ah, pero ahora estamos con el servicio y sí, entonces yo te quería preguntar, cuando todavía no estás en un camino así, digamos que la maternidad, la paternidad es una vía de servicio, ¿no? En la sin que duda, sin duda. esta estructura maravillosa en la que se contiene el amor, que es la familia y tal, como que No, nos permite entrenar, ¿no? sin El duda. Lo que servicio, acabas de ¿no? decir es muy bien visto y además muy cierto. Vamos a ver, pero te lo matizo, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, el ser padre o ser madre, ¿eh? Lo que nos enseña es el amor incondicional, ¿verdad? Que solo Ujú, sentimos realmente por nuestros hijos, no por nadie más, si lo ujú, piensas, porque todas las demás relaciones íntimas que tenemos son dependientes del comportamiento del otro. O sea, por ujú. ejemplo, tú estás casada y Sí. como dices en tu currículum, tú dices en tu currículum, felizmente casada. Ok, perfecto. Ujú, Entonces, me parece fantástico, ¿no? Pero lo que digo es, si mañana el comportamiento de tu marido, ¿no? cambiase radicalmente, ¿me explico? Pues a lo mm, mejor le decías adiós muy buenas, o sea que yo con esto, ujú, o sea, no convivo con esto, no sé si me explico, ¿no? ujú, Pero a tu hija nunca le vas a decir adiós muy buenas, no sé si me explico, o sea, mm, esto es algo que es así, ¿me explico? Entonces, ujú, o una buena amiga, ¿no? Pues sí, pero claro, el día que te pegue o te insulte o te traicione continuamente, pues oye, mira, pues ¿sabes qué? Pues que me he hecho otra amiga, ¿no? O sea, no, claro, pero a tu hija no te echas otra hija. No sé si me explico, ¿no? ujú, Entonces, es ujú, una manera que tenemos los seres humanos de aprender un poco el amor incondicional, porque los seres humanos nos movemos en el cariño y a veces lo confundimos con el amor o hablamos del cariño como si fuera indistinto del amor y no es así. ujú, El ujú, cariño es un sentimiento, por lo tanto es ujú, variable, ¿vale? ujú, Como todos los sentimientos. Además, el cariño se apega. ujú, Y además el cariño depende del comportamiento del otro, ¿no? O sea, por ejemplo, ujú, yo quiero mucho a mi pareja hasta que me sea infiel con cinco, entonces a lo mejor la quiero un poco menos, ¿vale? ujú, ujú, Entonces el cariño tiene esas características, pero no es lo que nos predica el Evangelio no nos enseña el cariño, eso ya lo aprendemos nosotros desde el ego sin problema. El Evangelio mm, nos enseña el amor, que no es ujú, el cariño. Entonces el ujú, amor no es un sentimiento, el amor es una comprensión. ujú, Por eso no es ujú, variable. Tú no vas a sentir el amor ujú, universal como sientes el cariño. No sé si me explico, ujú, ¿no? ujú, Pero es una forma de vivir, es una comprensión, es espiritual, ¿no? Por eso no es variable, por eso no es, o sea, no es partidista, ¿no? No, tú no amas más a un chino que a un japonés, no sé si me explico, ¿no? O sea, ujú, desde el cariño sí puedes hacer distinciones, ¿no?
y el amor quiere lo mejor para el otro, aunque sea sin ti, y además el amor no se apega. Ujú, ujú. Yo creo que hemos tocado bastantes puntos del servicio. ¿Te gustaría añadir algo más? Aparte de, obviamente, a todas las personas que nos están viendo, dirigirles a tu página de YouTube para que pondré todos los enlaces y, por supuesto, a que puedan leer tu libro, que creo que es la forma más también, bueno, dependiendo, ¿no? A cada uno le va. Yo he leído el libro de Gonzalo, pero también le he escuchado mucho hablando y es muy rico y muy interesante. Así que os pondré todos los enlaces para que podáis seguir recibiendo su enseñanza. ¿Pero te gustaría añadir algo más, Gonzalo? Pues solo una última idea que también hay que aclarar, ¿no? El servicio que me viene a la cabeza, que es esto para que también se comprenda, ¿no? El mejor maestro espiritual no es el que más discípulos tiene o genera, sino el que más maestros produce. Ujú, Esa es una idea a tener en cuenta, ¿verdad? ujú, Muchas veces los grandísimos maestros espirituales tampoco han tenido tantos seguidores, ¿no? Pero han producido más maestros, ¿no? ujú. Entonces, claro, y otra cosa es que si el servicio espiritual no da más paz interior al que lo recibe, no es correcto. Mm, No es correcto. ujú, El ujú, servicio es una máquina de producir paz cuando se hace bien. ujú, ujú, Y si no se produce paz, algo estás haciendo mal en el servicio. ujú, ujú. Estas son las últimas dos ideas, creo, que con las que te quería dejar. Y con una tercera, para dejarla más clara en cuando hemos hablado de ella, es que el mayor beneficiado por el servicio es quien lo hace, no quien lo recibe. Mm, Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Y, ujú, y desde esa claridad, pues hacerlo, ¿no? ujú, Y ujú. bueno, pues Me hasta aquí encanta, ideas precioso. más importantes de este tema, ¿no? Precioso, pues muchísimas gracias, Gonzalo, y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas Mu- gracias, Virginia. Como siempre, un placer, hija, y a tu disposición para lo que sea, ¿vale?